Ahora el gusto de presentar la columna de Fernando Borroni. Buen día, Víctor Hugo. No tengo dudas que todos aquellos que leímos este fin de semana la extraordinaria nota de Alfredo Zayat, publicada por Página 12 y titulada La conducción política del poder económico, no podemos expresarle más que nuestra gratitud por la claridad, por la honestidad y por el coraje al decir. Una síntesis extraordinaria desde donde desmenuzar lo que significa hoy el poder económico, a qué juega, cómo jugó en su historia, hacia dónde va, y a partir de ahí las pulsiones con el gobierno nacional. Cristina dijo, es el mejor análisis que he leído en mucho tiempo. Por tanto, no hace falta aclarar nada más. Quiero entonces simplemente sumar alguna reflexión con la única intención de ampliar el debate. Y la primera reflexión que quiero sumar es en relación a esta advertencia que hace Zayat con toda claridad, donde nos dice que el desarrollo nacional al que aspira el gobierno, el capitalismo con otras bases al que aspira el gobierno, tiene una limitación clara. ¿Y cuál es esa limitación? El sector empresarial con el que el gobierno quiere construirlo. Zayat dice, es un mundo empresarial concentrado que desde hace más de 40 años ha combatido contra el proyecto de desarrollo nacional. Es una renovada invitación a un sujeto social que se resiste a construir un sistema económico de estas características. Esto es clarísimo. Los actores, para decirlo de otra manera por si hace falta, los actores a los que se desea sumar o se pretende sumar por amor o por necesidad, poco importa a esta altura, no han demostrado en toda la historia ni el más mínimo interés de hacerlo. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿por qué entonces se insiste? Por ingenuidad, insensatez, soberbia, negación de la historia. ¿Por qué se insiste? O quizás porque no existe otra posibilidad, porque son los únicos actores posibles que nos quedan. Y ahí entonces se advierte una enorme carencia que tenemos, en términos generales, por supuesto, como país, que es la ausencia de una burguesía nacional. Por tanto, la necesidad urgente de construir una burguesía nacional, ese poder que concentra los grandes medios de producción y que apuesten al país y que entiendan que su crecimiento va de la mano del crecimiento del país y no que quieran construir un crecimiento propio de su capital a costa del sufrimiento de su pueblo. Se necesita construir nuevos sujetos sociales y políticos, sujetos políticos solidarios, comprometidos con el país y no solo sujetos consumidores o empresarios comprometidos apenas con el mercado y sus intereses. Zayat agrega, para Techín, por ejemplo, el salario es un costo y no es un factor es un factor dinámico de la economía del mercado. Insisto, más claro imposible. Y agrega en referencia a ese sector del empresariado que estaba sentado junto a Alberto el 9 de julio. Es un poder económico conservador, ideologizado al extremo y contaminado de los lugares comunes de la ortodoxia económica, conducidos políticamente por Techín y Clarín, que son además antiperonistas y que están obsesionados patológicamente con Cristina Kirchner. Ambos, Techín y Clarín, se han convertido en la conducción política de ese espacio ideológico. Bien, más claro esto realmente es imposible. Desafío a cualquiera con argumentos veraces que pueda contrarrestar estos dichos de Zayat. La pregunta entonces, que es inevitable, es, ¿podemos construir un modelo económico con aquellos que ideológicamente, pero además desde una ideología visceral, no les interesa en lo más mínimo hacerlo? Seamos más claros aún por si hace falta. Este sector del empresariado invertiría su fortuna en destruir el gobierno antes que invertirla para construir un país más justo. ¿Por qué entonces querer incluirnos en un todos que es irrisorio? Muchos dirán, porque los necesitas, porque tenés que tenerlos cerca y conducirlos. Bueno, perfecto, lo acepto. De ser así entonces, a conducirlos de una vez. El Estado debe conducir al mercado, o el Estado tarde o temprano pierde su esencia, y con ella el respeto de su pueblo. Y esto termina en la derrota de la política sobre el mercado. Claro,
Un Estado conduciendo al mercado significa un Estado dispuesto a confrontar en pos de los intereses de su pueblo. ¿Por dónde es el camino posible? Bueno, también le da la respuesta Alfredo Zayat. La pospandemia en la economía, dice, requerirá ampliar la base social de la alianza con el sector privado, incluyendo las pymes, cooperativas, emprendedores, firmas recuperadas, empresas de la economía popular. ¿Qué tal? Extraordinario. Ni más ni menos que un sujeto político marginado o sostenido con pinzas por el modelo. Pero ahí están las claves para construir esa nueva economía. Ojalá el gobierno esté a la altura, ojalá como sociedad estemos a la altura de estos nuevos desafíos, que de no asumirlo jamás seremos mejores, que de no asumirlo repetiremos la historia una y otra vez. La columna de Fernando Borroni.